Los saludo con la paz del Señor, me presento, mi nombre es Carlos. Le doy gracias a Dios por estar otro día más compartiendo su palabra, que es lo más hermoso que tengo. Darle gracias a Dios también por este día de vida, por la salvación, el perdón de los pecados, la vida eterna. Todos los días cuando nos levantamos y decimos gracias a Dios porque puedo abrir mis ojos, puedo caminar, puedo hacer un montón de cosas, tengo salud, que hoy en día es algo muy valioso, ¿no? Tenerla, tener una familia, un techo, todo le tenemos que dar gracias a Dios. Tenemos que darle gracias a Dios porque a pesar de todas las cosas que estemos pasando, cada uno de nosotros, quizá usted está pasando por otra situación y le tenemos que dar gracias igual a Dios, ¿no? Porque Él dice que en todo momento lo tenemos que reconocer. Y hoy estamos reconociéndolo, hoy usted lo está reconociendo al Señor porque nosotros, como decimos, cada uno lo que compartimos la palabra, los pastores, líderes, los colaboradores, los que están a cargo de compartir la palabra con usted día a día, decimos que lo siguen a Cristo, ¿no? Está siguiéndolo a Cristo por medio de las redes, no se está quedando con que no puede congregar, sino que día a día está buscando de la palabra del Señor, ¿no? Por eso de martes a sábado, de 10 de la mañana a las 8 de la noche, domingo a las 10 de la mañana a 6 de la tarde y los lunes a las 3 de la tarde a las 8 de la noche compartimos palabra. Distintos hermanos, en un mismo espíritu, en un mismo sentir, un mismo corazón, como dice la palabra, unánime, estamos compartiendo lo más hermoso que nos dio el Señor, la sabiduría que podemos nosotros adquirir por medio de la palabra. Y el título que le puse a esta palabra, ¿no? A esta porción de la palabra, hermosa palabra del Señor, como todo lo que compartimos, ¿no? Le puse el saber divino. Yo me puedo, como dice la palabra, ¿no? Apoyarme en mi sabiduría, en mi entendimiento, en lo que yo sé con mi trabajo, lo que yo adquirí como padre, pero cuando yo me apoyo en el Señor voy a tener el saber divino, voy a poder recurrir a Él en algo que yo como persona limitada no puedo hacer o no sé cómo manejarme, pero Dios tiene la respuesta a todo. Él tiene el saber total de todas las cosas y el dominio de todas las cosas. Las situaciones que nosotros cuando realmente lo buscamos a Él nos va a responder. Dice la palabra en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que uno conoce. No quiere decir que Dios siempre, todos los días, tiene algo para darme. No me tengo que quedar con lo que viví ayer, con el testimonio de ayer, con las cosas que pasaron ayer, porque Dios tiene más. Todos los días tiene más. Y uno no sabe, ¿no? la experiencia que puede adquirir en estos tiempos que corren. Estamos adquiriendo mucha experiencia y Dios todos los días nos fortalece por medio de su palabra, todos los días nos enseña algo distinto, todos los días tenemos algo distinto que pasar. Por eso todos los días nos tenemos que alimentar con la palabra del Señor, todos los días tenemos que compartir, no importa qué hermano es el que comparte la palabra, lo principal es la palabra, ¿no? Nosotros tenemos que orar, leer la palabra, congregar. Nosotros hoy no podemos congregar, pero estamos congregando en una forma virtual por medio de las redes, compartiendo el alimento espiritual, el maná fresco todos los días, 2 veces por día, ¿no? Hay veces que no coincidimos con los horarios, por eso se comparte por YouTube también, no solamente por medio de Facebook, sino también por YouTube, y no lo podemos escuchar ahora, como hay veces que me pasa a mí a la mañana, lo comparto a la tarde, al mediodía, a la hora del almuerzo. Lo principal es que yo me alimente, que todos los días pueda buscar la palabra del Señor, ¿no? Los saludo a todos los hermanos de la congregación, a los pastores, a los líderes, colaboradores, a la alabanza, a la portería, a los ujier, a los obreros, a los que están trabajando, los que diezman, los que ofrendan, los que siguen a Cristo en todos los aspectos y todos los lugares donde se lo busque. Los hermanos están siguiendo a Cristo, no porque no siguen a un pastor, no siguen a una cara visible, sino que están viendo al invisible, al poderoso de Israel, ¿no? Que todos los días nos levanta y nos da fuerza para seguir adelante. Yo por eso te animo
Si estás escuchando por primera vez la palabra, te animo a que te alimentes hoy con esta palabra, ¿no? Y que puedas reconocer al Señor en esta noche. Si quizá nunca lo hiciste, luego vamos a hacer una oración de fe junto con mis hermanos para que puedas reconocerlo al Señor en todos tus caminos. Y si vos los reconoces al Señor en todos tus caminos, Él te va a reconocer a vos, que es lo más hermoso que te puede llegar a pasar. Vas a tener pruebas y vas a tener aflicciones, vas a pasar por distintas circunstancias de la vida, sí, pero con el Señor es distinto, ¿no? Nosotros podemos pasar con nuestra propia sabiduría, entendimiento, pero vamos a ser limitados. Con el Señor somos ilimitados porque Él es eterno, Él es el alfa y el omega. Él persiste por el tiempo y por el fin de los tiempos también va a estar Él. Su palabra no va a pasar, todo va a pasar en este camino, pero la palabra no. Por eso los bendigo a los que están escuchando la palabra por primera vez, a los hermanos que son de la congregación, los saludo, los extraño. Ya han pasado 100 días, si no me equivoco, andaremos por ahí. Y nosotros un poquitito más porque por ser obediente antes dejamos de congregar, ¿no? Pero lo principal es que podamos estar unidos en espíritu. Por eso también les pido sus oraciones, ¿no? Cuando salimos con el hermano Sebastián, con el pastor Daniel, que se sumó el hermano Sebastián, salimos, ¿no? A repartir los alimentos, que estemos en sus oraciones, ¿no? Porque no lo hacemos para agradar al hombre, sino que lo hacemos para agradar al Señor, ¿no? Por su palabra, en obediencia a la palabra del Señor. Por eso no se olvide de nosotros, ¿no? Quizás si le tocaría a otro hermano repartir, yo estaría orando también por ese hermano, porque de eso se trata, que oremos los unos por los otros. En las necesidades, en las adversidades, lo que nos va a mantener de pie es la oración, la mía, la suya, la de todos los hermanos, ¿no? Es lo que Dios quiere como cuerpo en Cristo, que estemos todos unidos por medio de la oración, por medio de la palabra, no por medio de la alabanza. Nosotros cuando compartimos una alabanza nos acordamos de la iglesia, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere, que no nos olvidemos de todo lo que hemos vivido y que todo lo que pasemos, hermano, en estos tiempos que están corriendo hoy por esta pandemia, que no sean en vano, que todos nosotros nos llevemos algo de esto, ¿no? Que busquemos de otra forma a Dios, que podamos vivir realmente el Evangelio de Cristo. Así que vamos a compartir la palabra, y también antes de compartir la palabra, también invitarlos, ¿no? Si hay alguno que tenga una necesidad, estamos hablando de la oración, que puedan compartirlo para que podamos estar orando por la necesidad de que usted tenga, ¿no? En el ámbito que sea, porque Dios obra en todas las distintas circunstancias, sea de salud, financiero, ¿no? Alimento, el hogar. El Señor se mueve, ¿no? Él no tiene ninguna dificultad para moverse en todas las situaciones. Por eso, cuando terminemos de compartir la palabra, vamos a estar orando por su necesidad. Que podamos estar presentes con la oración también en su necesidad. Les comparto la palabra que está en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago 1, vamos a leer a partir del versículo 2 al 7. Y el título dice: la sabiduría que viene de Dios. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la maravillosa palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga,
No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esa palabra es la que quería compartir en la primera parte, y lo primero que resalto de esta palabra de parte del Señor es que tenemos que tener por sumo gozo, ¿no? Que es reconocer al Señor con alegría de que estamos pasando una prueba, porque si yo no pongo la fe primeramente en el Señor, es lo más seguro que voy a querer salir corriendo cuando viene alguna situación, alguna circunstancia, cuando estoy pasando por algo malo, no voy a saber para dónde correr. Pero cuando reconozco a Dios, cuando realmente le pido al Señor, mostrame cuál es la salida, mostrame cómo salgo, y mientras tanto yo voy a alabarte, mientras tanto voy a glorificarte, mientras tanto voy a declarar como un loco, ¿no? Porque la palabra dice que somos locos, voy a declarar que voy a salir. No sé cómo, porque muchas veces cuestionamos, ¿no? Como Naamán el leproso, va a venir el siervo de Dios, me va a imponer la mano, yo voy a ser libre, voy a ser sano de mi enfermedad, me voy a mi casa. Dios no obra de esa manera. Nosotros no tenemos que ocuparnos de las cosas de Dios, o sea, sí ocuparnos del reino de la justicia de Dios, ¿no? Pero cuando Él habla de la palabra, no dice que Él va a hacer, ¿no? Y que Él haga como Él quiera. Señor, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero sé que lo vas a hacer. Esa es la certeza, ¿no? De que nosotros estamos esperando, y por medio de la fe esa palabra se va a cumplir, ¿no? Cuando nosotros declaramos y decimos, Señor, yo me gozo en ti, porque no sé cómo vas a hacer, ¿no? Y cuando nosotros nos gozamos en el Señor, Él se va a hacer presente, ¿no? Cuando nosotros decimos, yo me gozo en ti, a pesar de la situación, a pesar de la circunstancia, a pesar de que muchos me digan que no se puede, yo me sigo gozando. Sigo esperando y alabando tu nombre, leyendo la palabra, perseverando en la oración, porque sé que me vas a sacar. Sé que voy a salir de esto. No sé cómo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Entonces cuando nosotros declaramos realmente que Él es el que lo va a hacer, ahí en donde Dios dice, ese es mi hijo, esa es mi hija, que no está viendo la adversidad, sino que me está viendo a mí en la adversidad. Cuando nosotros reconocemos al Señor, miramos a lo alto, ¿no? Miramos al monte, ¿no? Miramos para arriba, miramos arriba pasando la montaña, que muchas veces es la dificultad, ¿no? Y de ahí, de lo alto, es donde viene la respuesta. De lo alto es donde viene realmente mi socorro, como decía el salmista David, ¿no? Cuando nosotros reconocemos al Señor en la circunstancia, todo va a ser pasajero, porque eso es lo que Dios nos está diciendo por medio de esta palabra, ¿no? Y cuando uno, por medio de la fe, dice el versículo 3, ¿no? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando nosotros, por medio de la fe, pasamos la prueba, ¿no? Esa paciencia que tenemos que tener en medio de la adversidad, ¿no? Que es esperar en el Señor. No pedirle paciencia al Señor, no es aconsejable, porque vamos a tener más pruebas, sino que nuestra prueba produzca por medio de la fe paciencia. Para la adversidad tenemos que esperar los tiempos de Dios, no volverme loco, porque eso es lo que quiere el enemigo, que nosotros nos volvamos locos, porque cuando realmente no estamos mirándolo al Señor, lo más seguro es que queramos salir corriendo, ¿no? Y muchas veces nosotros abandonamos la prueba, ¿no? Y quizás después de vuelta tenemos que volver a pasar por lo mismo. ¿Por qué? Porque no lo puede cruzar, es como un puente roto. Por eso Dios nos dice, ¿no? Sabiendo que la prueba produce fe, la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿no? Y en el 4 dice, más tenga la paciencia su obra completa. O sea que es lo que le decía anteriormente, no dejar la prueba por la mitad. Que realmente todo lo que estuvimos esperando hasta el día de hoy, hasta el día de hoy seguimos esperando que el Señor nos liberte, ¿no? Y yo lo llevaba a esto, a lo que hizo Pablo y Silas, ¿no? Mientras ellos estaban pasando una adversidad mucho mayor que la que estamos pasando nosotros, estaban en una situación mala y en una mala postura, ¿no? Y ellos decidieron alabar al Señor.
Y ahí Dios rompió las cadenas. No es que ellos estaban buscando un cortafierro y una masa para ser libres. Ellos por medio de la oración, por medio en este caso de ellos de la alabanza, ¿no? Ese clamor con fe, porque ellos lo hicieron con fe, porque vos decís, pero estos locos están como están y están alabando al Señor. Por eso Pablo decía, bendita locura, ¿no? Porque los demás no van a poder entender, pero van a ver, ellos van a ver que por medio de lo que nosotros hacemos, por medio del Señor va a dar fruto. Por eso hay que esperar a que Dios haga su obra completa, que Él haga, no que nosotros. Nosotros tenemos que provocar que el amor de Dios, la misericordia de Dios se vuelque a nuestro favor y esperar que nosotros tenemos la salida, el éxodo, ¿no? Como dice su palabra, el éxodo de la situación más difícil, ¿no? Por eso Dios dice que tenemos que esperar que su obra sea completa, no dejar el puente por la mitad, no dejar ese puente roto y después de vuelta que tengamos que empezar de vuelta, no salir corriendo, sino esperar, provocar que el Señor se haga presente en tu situación por medio de la adoración, por medio de la alabanza, por medio de la palabra, por medio de declarar las promesas de Dios. Nosotros vamos a ver la gloria de Él en nuestro problema, en nuestra situación, en nuestra adversidad, en lo que sea. Dios va a hacer la obra completa para que seáis perfectos, dice, ¿no? Y cabales, sin que os falte cosa alguna. Que es lo que estaba compartiendo yo, ¿no? En el versículo 4 lo dice claro, ¿no? Porque no nos falte cosa alguna. Cuando nosotros oramos por la finanza, por la salud, por el hogar. Dios se mueve en todos los ambientes. Y si el Señor me dice a mí que si yo espero en Él, Él va a hacer la obra completa y que no me va a faltar nada, Dios mío, yo me agarro de eso. No me voy a quedar con lo que me quiere mostrar el enemigo. No, que realmente se cumpla esta palabra, ¿no? Y el 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y yo digo, ¿sabiduría para qué? Para ser mejor hijo. No es que yo voy a ser sabio y que voy a inventar algo. Si están los planes de Dios, sí, pero la sabiduría es para manejarme realmente como un hijo de Dios se tiene que manejar. Que realmente Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento para crecer espiritualmente, para ser mejor, ¿no? Salomón le pidió sabiduría, ¿no? Y eso es lo que quiero compartir ahora cuando terminemos de leer esta parte de la palabra, ¿no? Lo que le decía, lo que dice Salomón por medio del Señor a nosotros, ¿no? Sabiduría, pídale a Dios, ¿no? Porque Él no escatima fe a nadie, ni tampoco sabiduría, sino que nosotros le tenemos que pedir. Es un don de Dios, es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y dice, da a todos abundantemente, sin reproche, y será dada. Simplemente tenemos que pedir. No, si nosotros no le pedimos socorro al Señor, Él va a decir, bueno, yo lo voy a hacer por misericordia, pero muchas veces tenemos que provocar. Eso es lo que Dios tiene que hacer en nuestra vida. Lo vamos a hacer por medio de lo que estamos compartiendo, la palabra, la adoración, el clamor, ¿no? Que nosotros podamos provocar que Dios mueva su mano de poder. Yo, si me cuelgo de la mano del Señor, ¿qué puedo llegar a hacer? Si soy un pequeñito al lado de su mano, pero por medio de la oración, Él va a mover su mano de poder y Él va a llevar la situación a los tiempos de Él y va a ser una victoria asegurada, ¿no? Por eso hay que pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, el entendimiento en su palabra, que realmente nos muestre su gloria para ser mejor hijo, para crecer en la fe, que realmente podamos crecer espiritualmente, ¿no? Por eso en el 6 dice, pero pida con fe, ¿no? Nosotros tenemos que pedirlo creyéndolo que Dios nos lo puede dar, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. El enemigo, si nosotros no pedimos con fe, el enemigo va a hacer lo que quiera con nosotros, porque está el Señor y está el enemigo. No hay o hay un sí o un no, ¿no? Y así es el Señor. O nosotros dependemos del Señor,
o vamos a andar de acá para allá. Es lo que nos dice la palabra, ¿no? Por eso cuando le pidámosle al Señor, no busquemos nuestro propio entendimiento, nuestra propia sabiduría, yo puedo, ¿no? Eso es lo que a Dios no le agrada, el orgullo, la soberbia, ¿no? A Dios no le agrada, Dios quiere un corazón humillado, humilde, que se derrame a Él y que le crea. Y pida, si no tiene fe, no tiene sabiduría, pídala a Dios porque Dios la tiene, Dios ya la tiene. Simplemente Él no te va a dar nada que vos no le pidas, ¿no? El Señor es un caballero. Si vos le decís, Señor, yo quiero fe, quiero entendimiento, quiero sabiduría, quiero saber más, quiero ser un mejor hijo, quiero crecer espiritualmente, es el momento indicado para pedirle. ¿No? Las pruebas estas que estamos pasando a nivel mundial nos tiene que impulsar a ser mejores. Nosotros no podemos volver y ser los mismos después de esto. Tenemos que ser mucho mejores espiritualmente, porque el Señor dice por su palabra que Él va a añadir todo lo demás. Por eso en el 7 dice, no piense pues quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si nosotros le creemos un día y otro día no le creemos, en la palabra también dice, si somos de doble ánimo, Dios no va a saber si realmente nosotros estamos preparados para recibir lo que Él tiene para darnos, ¿no? Porque Él no te lo va a escatimar en nada, pero realmente que podamos tomarnos de esta palabra y creerle al Señor, ¿no? Porque el Señor se va a tomar cuando realmente le creamos, Él se va a tomar de cuando realmente le creamos y Él lo va a hacer. Nosotros por eso no nos tenemos que cansar de pedirle al Señor, ¿no? No para ser mejor en el barrio o ser el mejor en la iglesia, en el ministerio, no. Nosotros tenemos que ser mejores hijos, ser más agradables, que realmente lo podamos buscar, ¿no? Y cuando le pedimos la sabiduría verdadera de lo alto, Él lo va a hacer, porque es para ser mejor, crecer espiritualmente, no es para apoyarme en mi propia sabiduría ni decir yo soy el mejor, sino que nosotros tenemos que pedirle al Señor de corazón, para ser mejor, agradable a Él. ¿No? Si somos agradable al Señor, también lo vamos a hacer para los hombres. Por eso, si quiere anotar, para afirmar esta palabra, ¿no? En el libro de Proverbios, capítulo 3, lo vamos a compartir también. Proverbios, capítulo 3. Dice la palabra del Señor, el versículo 5 y 6, ¿no? Proverbio, bueno, el capítulo 3, si lo quiere leer con tiempo todo completo, el Señor le va a hablar, ¿no? Porque habla del buen consejo, ¿no? Habla de la sabiduría, el entendimiento en la palabra, ¿no? Pero el versículo 5 y el 6 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Quién me va a enderezar? El Señor. ¿En quién tengo que poner de todo corazón mi confianza? En el Señor. No mi prudencia, no lo que yo pienso. Yo puedo pensar un montón de cosas hermosas, pero ¿será realmente lo que Dios quiere? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Será realmente que yo lo estoy reconociendo a Él? No, en las cosas pequeñas quizá lo tenemos que reconocer, ¿no? Voy a cambiar de trabajo, quiero mejorar, quiero este ministerio, quiero hacer tal cosa para el Señor. Ponelo en oración, por más que sea algo pequeño, ponelo en oración. ¿Qué es lo que piensa Dios de lo que yo quiero hacer, en los cambios que yo quiero hacer en mi vida? El que va a enderezar tu vereda va a ser el Señor, pero no con mi prudencia ni con tu prudencia, sino con la prudencia de Él. No, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconocelo al Señor, pedirle la sabiduría, pedirle el entendimiento y Él te lo va a dar, ¿no? Y Él te va a hacer sabio en lo pequeño y en lo grande. La sabiduría de Él te va a sacar de todas las adversidades, ¿no? Porque eso es reconocerlo al Señor. No solamente cuando estamos al borde del abismo, por decirlo así, sino en las pequeñas cosas, en las pequeñas cositas cotidianas. Tenelo en cuenta al Señor, y cuando pases por una gran dificultad, Él te va a sacar con su mano de poder. Tenelo en cuenta,
Y en el mismo libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, anótelo para tenerlo en cuenta, para seguir leyendo la palabra, para seguir alimentándose, ¿no? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, si yo no pongo por obra todo lo que oigo y no lo pongo por obra, voy a quedarme por la mitad del puente, también es lo mismo, ¿no? Si realmente yo digo, hermano, vos cuando, y el hermano me va a decir, pero vos alguna vez pasaste por alguna dificultad, realmente vos lo estás poniendo en primer lugar al Señor, realmente todo lo que el Señor te dio, vos lo estás poniendo por obra, realmente todo lo que recibiste por gracia, lo estás dando por gracia, estás predicando la palabra, estás creyéndole al Señor, y el Señor por medio de esta palabra, primeramente como siempre lo compartimos, y no lo dije anteriormente y pido disculpas, ¿no? La palabra es primeramente para mí. Tengo que ser hacedor de la palabra y no solamente oidor. O sea, si el pastor o por medio de la pastora, los hermanos, todos los días me dicen las cosas y yo digo, eso no es para mí, eso no es para mí, lo esquivo, ¿no? Quiere decir que no solamente tengo que oír lo que dicen y tomarlo y asimilarlo para mi vida y ponerlo por obra. Realmente que esta palabra, ¿no?, que estamos compartiendo, yo pueda ser oidor y hacedor de la fe en Cristo, ¿no? Y ante las adversidades, las pruebas, que realmente pueda poner por obra toda esta palabra, este consejo de parte de Dios que me invita a que pueda crecer espiritualmente, que realmente Dios nos llamó con un propósito y ese propósito se tiene que cumplir a los tiempos de Él, porque muchas veces le decimos, Señor, pero yo quería tal cosa, tal cosa. Si realmente están los planes de Dios, quédate tranquilo, que por más que haya un impasse en tu vida, que haya algo que está entorpeciendo eso, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer porque Él pesa los corazones. Yo no le puedo decir a usted, o a mis hijos, o a mi esposa, no, Dios pesa realmente los corazones. Nosotros convivimos con nuestra familia, pero el que realmente nos conoce es Dios. Por eso, como dice el versículo 22 de Santiago, en el capítulo 1, versículo 22, nos dice, engañándonos a vosotros mismos, ¿no? Que no nos engañemos, que realmente seamos como David, ¿no? Mis pecados van delante mío, ponerlo delante de la presencia del Señor, y realmente si en algún momento hemos perdido nuestra fe, ¿no?, la vamos a perder no por Dios, la vamos a perder porque quizá la pusimos en algún hombre, en alguna mujer, en algo que no tiene nada que ver con el Señor, ¿no? Quizá nos sentimos engañados, desanimados, quizá nos hemos apartado del camino, quizá hay algo que nos hizo que perdamos, ¿no?, realmente la mira, ¿no?, que realmente nos hayamos corrido. Y hoy nos está llamando el Señor por medio de esta palabra, ¿no? Pidámosle sabiduría, entendimiento, que no haya nada que entorpezca los planes del Señor, que podamos sacar también toda raíz de amargura, toda falsa esperanza que nos creó el enemigo. Quizá nos apoyamos en algo que era terrenal, ¿no? Y Dios dice que nada terrenal y diabólico va a heredar el reino de los cielos, ¿no? Que podamos realmente afirmarnos en esta palabra y por medio de la fe podamos pasar esta prueba, ¿no?, y esperando en el Señor, tener paciencia de esperar los tiempos de Dios, no desesperarnos, ¿no? La desesperación es algo que a Dios no le agrada. Para un hijo, ¿no?, uno que está creciendo en la fe, realmente todos los días tiene que decirle al Señor, ayúdame, sosteneme, realmente no quiero salir corriendo desesperado para ningún lado, quiero estar aquí delante de tu presencia, porque sé que si tu presencia no va delante mío, yo de acá no me puedo mover, como le dijo Moisés, no sabiamente al Señor, ¿no? Realmente que el Señor sea el que nos guíe, el que nos encamine, ¿no? Como decía acá el proverbio, ¿no? Él va a enderezar mi vereda. Tenés que ponerte en manos del Señor para que Él enderece, ¿no? Que podamos transitar este camino tomado de la mano del Señor, ¿no? Eso es lo que Él quiere,
Si no entendemos algo, le tenemos que pedir sabiduría, entendimiento, discernimiento en la palabra del Señor, porque Él no la va a negar. Es un conocimiento en su palabra, es el entendimiento en su palabra. Si hay algo que usted no está de acuerdo con lo que yo le digo, busque la palabra, no hay problema. La palabra de Dios habla y le habla a sus hijos y realmente nos va a dar el entendimiento a nosotros. Pero nosotros tenemos que anhelar las cosas del Señor para que Él nos dé. Nos tenemos que ponernos de acuerdo, como dice su palabra, ¿no? Ponernos de acuerdo. Si usted no se pone de acuerdo con el Señor, realmente Él no va a hacer. Pero Él va a orar cuando realmente nosotros le creemos, cuando lo buscamos. Lo buscamos no para ser mejores, como le decía yo, quizá en mi trabajo, o que realmente todos me obedezcan por lo que yo diga. No, ser mejor hijo. Ser mejor hijo muchas veces también es ser más humilde. Realmente que podamos ser hacedores de su palabra, ¿no? Porque Él dice que no hay, el hijo no tiene que ser soberbio, ¿no? Cuando uno se humilla, realmente va a ser humilde. Y Dios está buscando corazones humildes, que realmente hayan entendido en este tiempo que hemos pasado, esta dificultad que estamos pasando en todo el mundo, que realmente sirva, ¿no? Que realmente nos puede impulsar a ser más buscadores de su presencia cuando vayamos a congregar de vuelta. Si no estábamos congregando en ningún lugar, busca un lugar, ¿no? Porque nosotros en el ministerio al que pertenecemos, no es que nosotros queremos llenar la iglesia con almas, porque eso nos va a beneficiar, ¿no? A nosotros lo que nos beneficia es predicar la palabra y que Jesucristo sea conocido en los más lugares donde más se pueda, ¿no? Donde más podamos llegar. Por eso lo que compartía yo la otra vez, por eso cuando nosotros compartimos la palabra, el que le va a dar la trayectoria a su palabra va a ser Él. Él va a decir hasta acá puede llegar. Y nosotros no sabemos, nosotros sabemos dónde empezamos, pero no sabemos dónde terminamos. Pero el Señor, que sea la primera y la última palabra, que sea de Él. Por eso, hasta ahí es lo que yo quería compartir con ustedes. Y como les decía anteriormente, amigo, amiga, si estás por primera vez escuchando la palabra del Señor, yo te invito a hacer una oración en esta noche. Hoy estamos en esta noche, y hacer de cuenta que estás hoy el Señor. No importa lo que estés pasando, no importa si nunca le has creído, no importa nada, porque Dios tiene un antes y un después, ¿no? Cuando nosotros lo dejamos entrar en nuestro corazón, Él va a ocupar y va a sacar todas las cosas que nos sirven, pero tenés que dejarlo entrar. Yo te invito a hacer una oración en esta noche, tenés que hacerla creyendo, no es muy larga, es corta, pero realmente poderosa. Y te invito a repetir conmigo la oración de fe. Dice así: Señor Jesús, en esta noche, por mi propia voluntad, te recibo en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, y declaro que a partir de hoy eres el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, pasás de ser creación a ser un hijo de Dios. Busca un lugar donde congregar, donde prediquen a Cristo, que realmente sea una iglesia cristiana evangélica que pueda seguirlo, ¿no? Porque esto se trata no solamente de estar con Él, sino seguirlo, buscar su voluntad, buscar qué es lo que quiere para nosotros. Él tiene propósito con todo y cada uno de nosotros. Así que te invito a que lo puedas hacer, y vamos a hacer una oración por todas las necesidades, por todo lo que nos ha llegado. Aprovechamos a saludar a los hermanos que siguen a Cristo: Anaí Alanís, Valeria López, Graciela Pérez, Elsa Alarcón, Claudia Maidana, Fabián Bazán, Hugo Trucido Flores, el hermano Vito. Y vamos a orar por las peticiones. La hermana Betty pide por su hijo Fabián, que el Señor lo fortalezca en el camino y lo guarde en su trabajo
que lo use, ¿no? Gloria a Dios, ¿no? El anhelo de la madre, ¿no? Porque uno podría pedir que gane dinero, que realmente se pueda comprar un auto, ¿no? Pero la palabra dice, hermana, ¿no? Y usted lo está tomando en una forma sabia, ¿no? Busca mi reino y mi justicia, y lo demás será añadido. Así que declaramos esta palabra de bendición para el hermano Fabián, de parte de su mamá, y la hermana Claudia Maidana pide por su familia, para que juntos sirvan al Señor. Gloria a Dios porque esto es lo que Dios quiere, ¿no? Josué dice que llegó un momento en su vida que tenía que decidir, ¿no? Lo invitó a todos los que estaban con él y decía, ustedes sigan a quien quieran, sigan a los dioses paganos, hagan lo que quieran ustedes, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios mío, ¿no? Y cuando nosotros declaramos esa palabra, realmente se va a cumplir. Nosotros estamos hablando de fe, en esta noche estamos hablando de sabiduría, de entendimiento, de paciencia en la prueba y provocar que la presencia del Señor nos haga salir de la situación en que estamos en este momento, ¿no? Y cuando nosotros anhelamos las cosas espirituales, Dios va a estar en la situación, Dios va a hacer, y su voluntad es única y perfecta con cada uno de nosotros, sus hijos, ¿no? Que lo aman y anhelan servirle. Así que vamos a estar orando por Fabián, por la familia de la hermana Claudia, junto con los hermanos, ¿no? Que estamos compartiendo, siguiendo a Cristo, y vamos a orar también por todos los hermanos que tienen que salir a trabajar y los que también no están en Cristo, pero vamos a pedir que el Señor los guarde, los que están trabajando, que tienen que salir a trabajar, ¿no? Que trabajan en el transporte, en la salud, trabajan también para la fuerza, ¿no? Que Dios los guarde a todos y cada uno de ellos y que se cumpla esta palabra, ¿no? Que se cumpla esta palabra en esta noche. Los invito a orar, hermanos, en esta noche todos juntos en un mismo espíritu. Amado Dios, venimos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Padre, porque bendecimos a todos los hermanos que siguen, Señor, te siguen a ti en las redes, Padre, por medio de tu palabra. Sabemos que podemos estar todos presentes, Señor, espiritualmente, que hoy predicamos la palabra, Señor, en nuestros hogares, porque tu palabra no se detiene, tu palabra no tiene ni principio ni fin, Padre. Transcurre, Señor, por el tiempo, transcurre, Señor, en todos los lugares donde nosotros invocamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el nombre que es por sobre todo nombre, Señor, hay libertad, hay sanidad, hay restauración, Padre de la gloria. Yo presento a todos los hermanos que están pasando dificultad en su enfermedad, los declaro sanos por tu llaga. Señor, los que están pasando dificultad, Señor, que han perdido la fe, por medio de la palabra esta, Señor, tú le darás sabiduría, entendimiento, Señor, que viene de lo alto, y por medio de tu sangre los declaro libres, Señor. Bendigo la familia, Señor, de mi hermana Betty y de mi hermana Claudia, Señor, que son fieles, Señor, a tu palabra, a tu entendimiento, Señor, buscan tu reino, tu justicia, Padre, y tú añadirás el resto, Padre. Lo dice tu palabra, lo declaro, lo creo, Señor, no solamente para ellos, sino para todos los que están escuchando esta palabra, Señor. Bendigo a toda la fuerza, Señor, a todo el equipo político, Señor, desde el presidente hasta los intendentes, a la policía, gendarmería, prefectura, el ejército, Señor, que trabaja en la logística, Padre, a los médicos científicos, a los camilleros, a los que trabajan en la ambulancia, Padre, los que están trabajando en los controles en la calle, Señor, los bendigo, declaro liberación y conversión, la cobertura con tu preciosa sangre, Padre, los declaro sanos también de toda acechanza del enemigo, Señor, bendigo, Señor, a cada uno de ellos, Señor, a los que no te conocen, que te puedan conocer, que realmente puedan recibir la sabiduría, que realmente es la única, la que viene de lo alto, la que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y por medio de esta palabra declaramos que vamos a salir en victoria de esta pandemia, Señor. Yo declaro, Señor, que así como hemos entrado, vamos a salir, Padre, en victoria, porque tú nos llamaste a que seamos cabeza y no cola, Padre. En esta noche estamos declarando, Señor, que tú
vas a estar presente en todas las dificultades, en todos los problemas, Señor, porque nosotros no solamente te buscamos, Señor, por los panes y los peces, sino que estamos reconociendo en lo pequeño y en lo grande que tú eres el único, tú eres el Señor, tú eres mi Salvador, mi Creador, el dador de la vida. Señor, yo te reconozco junto con mis hermanos en todos mis caminos, Padre. Y yo todo esto lo declaro en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, al cual le damos la gloria, la honra y la alabanza, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.